Y listo, ya instalamos todo el Windows 11 utilizando la memoria USB que grabamos hace unos días. Lo instalamos sin errores y explicado paso a paso. Sinceramente se ve todo muy elegante. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión estaré instalando Windows 11 en mi computadora. Para esto estaré utilizando la memoria USB con el Windows 11, que en el anterior vídeo les enseñé cómo descargarlo y grabarlo de la manera más fácil. Les dejaré el link en la descripción del vídeo por si todavía no lo tienen. Para este tutorial estaré utilizando mi computadora, que como podrán ver es una PC de escritorio normal, con pequeñas modificaciones. No es el tipo PC gamer bonito y con luces. La capacidad que posee mi computadora es una placa madre modelo Dell Optiplex 9020, un procesador Intel Core i5, una tarjeta gráfica de 1 GB y una placa de Wi-Fi. Además que también posee un disco duro de 320 GB y dos fuentes de poder, ya que con uno alimento la placa madre y con el otro el disco duro. Parte de atrás no hay nada raro. Los requisitos mínimos para instalar Windows 11 les dejaré en la pantalla. Una vez dicho esto, podemos empezar. Vamos a conectar nuestra memoria USB con el Windows 11 a la PC. Asegúrense de conectarlo bien. En mi caso, mi pendrive ya no tiene su soporte. Una vez conectado la memoria USB, lo que haremos será arrancar desde el pendrive. Para esto, al encender presionaremos la tecla F12. En algunos casos es F8, depende del modelo que tienen. Cabe aclarar que pueden arrancar desde la BIOS si quieren. Yo no lo hago porque la BIOS de mi PC es muy distinta. Una vez presionado la tecla F12 nos preguntará con qué queremos arrancar. Entonces buscaremos nuestra memoria USB. En mi caso no aparece por la razón de no haberlo conectado correctamente. Si a ustedes no le aparece, simplemente colóquenlo bien y vuelven a reiniciar y presionar la tecla F12. Ahora ya me aparece el nombre del pendrive, que es SanDisk. Seleccionaremos y presionaremos la tecla Enter. Esperaremos. Esto puede tardar, así que no se preocupen. Les quiero informar que para no alargar tanto el vídeo y para no hacer muchos cortes, les pondré en cámara rápida cuando esté durando mucho. Por ejemplo, en la esquina derecha aparecerá la velocidad que va el vídeo y el tiempo que tardó realmente. Aquí en esta ventanita nos hará algunas preguntas. En idioma que va a instalar aparecerá el idioma del Windows que descargamos. En mi caso aparece el español México. En formato de hora y moneda elegiremos el de nuestro país. Yo elegiré español Paraguay. Y en idioma del teclado seleccionarán el de ustedes. Ya había hecho un pequeño vídeo de cómo saber qué tipo de teclado tenemos, que lo dejaré en la descripción del vídeo también. Yo lo dejaré en latinoamericano porque ese me gusta. Presionaremos en siguiente. Nos preguntará qué sistema operativo queremos.
En este caso solo aparece el de 64 bits, ya que así lo descargamos. Presionaremos en siguiente, aceptaremos los términos, luego en siguiente. Aquí es el punto más importante de la instalación, probablemente a ustedes les aparezca menos. En este caso lo que yo quiero es eliminar todo lo que tengo en la PC. Cabe aclarar que si ustedes tienen ya un sistema operativo en su computadora, ya sea Windows 10 o Windows 7, e hicieron una partición aparte para instalar el Windows 11, pueden saltarse el vídeo al minuto que aparecerá en la pantalla. Ahora, si quieren eliminar y hacer una nueva partición, lo que haremos será seleccionar y eliminar hasta que solo quede uno. Lo que haremos será seleccionar y presionaremos en nuevo. Aquí vamos a asignar el tamaño que queremos dividir. Cabe aclarar que si no quieren hacer una partición, simplemente presionaremos en aplicar. Yo sí voy a particionar mi disco duro a la mitad para luego instalar también el Windows 10. Para calcular, simplemente entren en la calculadora y pongan la cantidad que quieren. En mi caso es la mitad, que equivale a 149 GB, y lo multiplicaremos por 1024. El resultado pondremos aquí, no importa si cambia algunos números. Vamos a aplicar y aceptaremos. Como pueden ver, ahora nos aparece 4, ya que al hacer la partición, un tipo de reserva aparece. Si quieren pueden eliminarlo. Ahora seleccionaremos en dónde queremos instalar el Windows 11. Seleccionen el que tenga GB o Gigabyte y luego en siguiente. A partir de aquí ya empezaría la instalación. Ya no tocaremos nada por el momento, solo toca esperar. Esto puede tardar varios minutos, así que por esta razón cortaré un rato el vídeo. Han pasado 22 minutos, todavía está instalando. Para informar, este es el único que dura más que los demás. Automáticamente se reiniciará la PC. Automáticamente se reiniciará la PC y presionaremos nuevamente la tecla F12. Pero esta vez elegiremos nuestro disco duro. En mi caso es este. A partir de ahora la computadora empezará a preparar y configurar el Windows 11. Esto quiere decir que tardará un buen tiempo e incluso se reiniciará varias veces. Para que no haya problemas en el reinicio, ya pueden retirar la memoria USB, o si todavía no quieren retirar la memoria USB, pueden presionar F12 al reiniciar y elegir el disco duro. Cabe aclarar que la memoria USB ya cumplió con su misión, así que ya no lo necesitamos. Bueno, pondré en cámara rápida.
Ahora nos preguntará de qué país somos. Elegirán el de su país, en mi caso Paraguay, y presionaremos en sí. Nos volverá a preguntar el tipo de teclado que tenemos, en mi caso latinoamericano, luego en sí. Volverá a preguntar si queremos agregar más, en mi caso presionaré en omitir. Se volverá a reiniciar la computadora. Igualmente volveremos a presionar la tecla F12 y lo arrancaremos con el disco duro. Nos preguntará qué nombre queremos para nuestro dispositivo. Yo pondré el nombre de Haki. Ustedes pongan el que les gusta. Luego presionaremos en siguiente. Se volverá a reiniciar la computadora. Igualmente volveremos a presionar la tecla F12 y lo arrancaremos con el disco duro. Seguirá cargando, así que no se preocupen. Nos preguntará si la computadora lo utilizaremos de forma personal o de forma empresarial. Yo elegiré el de forma personal y luego en siguiente. Aquí podemos iniciar con nuestra cuenta de Microsoft. Por seguridad yo no lo iniciaré ya que estoy grabando. Así que presionaré en opciones de inicio de sesión y luego en cuentas sin conexión. Presionaremos en omitir por ahora. Volverá a preguntar quién utilizará el dispositivo. Cabe aclarar que no permitirá el mismo nombre que pusimos hace rato. Yo pondré Haki Quiñones. Luego en siguiente. Nos preguntará la contraseña para la PC. Simplemente ponga el de su preferencia. Luego nos pedirá la confirmación de la contraseña. Presionaremos en siguiente. Cabe aclarar que si ponemos contraseña, nos hará 3 preguntas por seguridad. Realmente no es tan importante si solo ustedes tocan su computadora y no una tercera persona. Aquí si quieren pueden dejarlo, pero yo lo desmarcaré todo. Luego presionaremos en aceptar. Ahora solo queda esperar a que termine la instalación y la configuración. Y listo,
Ya instalamos todo el Windows 11 utilizando la memoria USB que grabamos hace unos días. Lo instalamos sin errores y explicado paso a paso. Sinceramente se ve todo muy elegante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si llegaste hasta aquí, si te gustó o si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego.